Buenas noches y sean bienvenidos o bienvenidas al Jardín de los Horrores. Mi nombre es Sofía y los voy a llevar a un paseo por la mente a través de mis palabras, con relatos de terror. Semillas que han sido plantadas y que en esta noche oscura brotan y florecen. Pónganse cómodos y presten atención. Están a punto de entrar en el Jardín de los Horrores. Aquí el terror echa raíces. Les voy a contar acerca de una persona intrigante y que es poco conocido. Hay un físico que se llama Burkhard Heim. Sufrió un accidente en el laboratorio en 1944 cuando era joven. Una botella de oxígeno a presión explotó en el laboratorio junto a él y perdió ambas manos. Casi quedó ciego y sordo. Heim desarrolló su propia teoría de campo unificado que intentaba reconciliar la mecánica cuántica y la relatividad general. Su trabajo, que se considera fuera de la física común, se centró en una formulación matemática para cuantificar el espacio-tiempo. Parte de su historia es que él decía que lo que percibimos como paranormal en realidad es algo normal, pero no todo el mundo es capaz de ver y percibir estas cosas. Entregó su vida a sus estudios. Incluso construyó un dispositivo parecido a lo que hoy en día venden como cajas espirituales o Spirit Box. En sus palabras decía: Cuando ocurre algo paranormal, como que fantasmas o entidades te hablen, no importa lo que estén diciendo, no tiene que tener sentido. Lo que importa es que este fenómeno está ocurriendo. A menudo estas entidades hacen bromas a la gente, muestran las mismas personalidades que tenían cuando vivían en el mundo físico, pero aún más. Si alguien era una persona graciosa que quería hacer reír, también intenta eso en la otra vida y con más intensidad. falleció hace como 20 años. Si les interesa saber más acerca de este científico, les dejo abajo un poco más de información. Además, hay un sitio web dedicado a su vida y su trabajo donde pueden descargar un PDF completamente gratis. Y sin más, continuemos. Muchas personas a las que le he contado mi historia se quedan con la idea de que en esta casa empezó todo el problema. Pero antes de mudarnos aquí habíamos estado en una casa en la zona 12 de La Petapa, por la calle 44. Lo último que escuché es que se convirtió en una iglesia evangélica coreana, aunque ahora no sé si habrán derribado el lugar para construir una nueva casa o no. Esa casa era hermosa, pero tenía un aspecto un poco tenebroso. Solo estuvimos allí 3 meses, ya que mi madre cayó enferma y permaneció dormida durante 3 días. Y nuestra perrita, una pastora alemana, que había crecido con nosotros, empezó a tener problemas de piel. La casa tenía una piscina al fondo en la que nunca nos metimos, aunque intentamos limpiarla. Cuando llamamos a alguien para que lo hiciera, descubrió que en el fondo había platos rotos. De hecho, la piscina entera estaba cubierta con ellos. El agua estancada no dejaba ver lo que había debajo, pero el hombre que la limpiaba se detuvo y le dijo a mi mamá que eso solo se hacía en lugares donde practicaban brujería o realizaban retiros, entre comillas, donde hubo sectas. La casa era preciosa, pero mientras vivimos allí siempre estaba nublado y se sentía una mala vibra. Una vez, cuando me enfermé, estuve alucinando. Veía a mi abuelito ya fallecido, diciéndome que pronto iba a verlo. Mi mamá, asustada, le pidió a mi papá que desistiera y que nos fuéramos de allí. El encargado del lugar, al vernos marchar, le dijo a mi papá: no son los primeros que se van así. Tal vez yo debería hacer algo con esta casa. Al salir de la zona 12, nos mudamos a San Cristóbal y luego a la casa de la que he estado hablando.
Por eso quiero explicar que los acontecimientos extraños en el hogar no eran casualidad. Yo estoy seguro de que venían de antes, y todos tratábamos de ignorar lo que pasaba. Mi hermano mayor fue rebelde durante mucho tiempo y hubo un acontecimiento muy serio por su culpa, lo que obligó a que estuviera fuera del país casi 5 meses, mientras mis papás resolvían lo ocurrido. Fue en esa época cuando la presencia se hizo sentir con más fuerza. Yo solía volver del trabajo de tarde o de noche y veía cómo alguien se asomaba por la ventana de la cocina. Preferí no darle importancia. También empezaban a escucharse pasos corriendo por las gradas de madera. Esto ocurrió con frecuencia, y cuando mi abuela vino a vivir con nosotros, ella se quedó en mi cuarto y mi hermano y yo compartimos otro. Pero incluso con mi abuela presente los sucesos empeoraron. Ella era muy religiosa. Rezaba al alba y se dormía a medianoche después de rezar el rosario. Dios la tenga en su gloria. Mi tía también lo hacía. Muchas veces escuchaba como si alguien lavara los platos en la cocina, y otras veces llegaban incluso a azotarlos con fuerza, hasta que un día todo se detuvo. Ya no se escuchó nada más. Con el tiempo nos dimos cuenta de que mientras más permanecíamos en esa casa, los acontecimientos iban disminuyendo. Mi abuela decía que probablemente lo que intentaban esos entes era sacarnos de allí. Al parecer no lo lograron, pero después de que mi abuela se fue, ocurrió algo que no esperábamos. En la cocina había una isla, una mesa central para picar la comida, pues para tomar una copa mientras alguien cocinaba. Hubo un tiempo en que la empresa eléctrica trabajaba en el cableado y cortaba la luz durante la noche, a veces hasta por una semana. En esas noches, mi madre y yo nos quedábamos en la cocina conversando. Teníamos una azucarera de porcelana china con su tapa muy bonita. Una vez, mi madre destapó la azucarera y dejó la tapa en medio de la mesa. Al segundo, empezó a moverse de un extremo a otro, como bailando, hasta que cayó al suelo. Lo sorprendente es que no se rompió, no se partió en dos ni se hizo pedazos como ocurre con la vajilla cuando cae. Simplemente cayó, giró en el suelo y se detuvo en seco. Mi hermano, mi mamá y yo quedamos estupefactos. Cuando se lo contamos a mi papá, que es escéptico, solo se rió y dijo que eso no había pasado. Después de eso ya no tocamos más el tema con él. Con el tiempo nos olvidamos de aquel episodio y dejamos de prestarle atención. Pero aún hay muchas cosas más para contar más adelante. Hola Sofía, hola Jardín de los Horrores. Esto que estoy por contarles no lo comparto para asustar por gusto. Esto fue real para mí. Si buscas sensaciones fuertes, ten cuidado con lo que deseas. Quiero dejar claro desde el principio, esto es mi testimonio. Lo que viví, de hecho, fue lo que al final me acercó a Jesús. Cada palabra que diré la recuerdo con total nitidez. Fue tan traumático que no hay nada borroso en mi memoria. Y antes de continuar, quiero recalcar que no pretendo forzar creencias ni convertir a nadie. Sé que hablar de religión alejará a muchos y está bien. Esta es mi verdad y la comparto por si puede proteger a alguien de algo que no imagina. Antecedentes. Crecí en un hogar con valores cristianos. Incluso asistí a una escuela católica un tiempo. Aún así, fui un problema. No creía realmente en nada. Las historias bíblicas me parecían curiosas, pero ir a la iglesia era un fastidio. Nadie me forzó. Mi familia tenía una religiosidad leve, nada devoto. Es importante decir esto porque conocía las creencias cristianas, pero no las tomaba por verdad. Con esto dicho, avancemos a mi adolescencia a los 12 años. Me obsesioné por lo oculto. Leía de aliens, teorías de conspiración, fantasmas, mediums, brujería, lo demoníaco.
Era 2002 y todo eso me tenía fascinado. Pero no tuve ninguna prueba hasta que mi familia decidió mudarse. Mis padres encontraron una casa perfecta y casi la compran. Mi madre quiso que mi abuela la viera primero. Mientras yo corría por las habitaciones imaginando mi cuarto, mi abuela quedó inquieta. No le gustaba el segundo piso. Dijo que le dio mala espina. Llegó a sentir que si hubiera un incendio, nosotros allá arriba estaríamos en peligro. Mi madre aún así siguió con la idea. Al salir, mi madre le dijo a mi abuela que creía haber visto a una niña asomada por la ventana del segundo piso. Curioso, porque investigaron la historia de la casa y descubrieron que años atrás hubo un incendio en ese segundo piso y una niña había fallecido en las llamas. Aún así, no fue ese dato el que nos detuvo. Fue una infestación de cucarachas lo que hizo que mi madre descartara la compra. Así terminamos mudándonos a otra casa en un pueblo cercano. Esa casa, con la aprobación de mi abuela, fue la nuestra. Semanas después, llamó a la puerta la mujer que nos la vendió. Quería decirnos que su madre había muerto en la casa y que a veces ella aparecía. Y justo nos lo tenía que decir después de haber comprado la casa. Y decía, no se preocupen, es amistosa y está pegada al lugar. Bueno, dejemos eso a un lado, por ahora. Poco después hizo un amigo que vivía cerca. Sus hermanos y su familia me contaron que habían vivido en la casa que mi familia originalmente quería. Se mudaron porque la casa, según ellos, estaba muy embrujada. Decían que ahí vivían dos entidades, una niña y un hombre anciano y malintencionado. Cada hermano mayor tuvo experiencias traumáticas. De hecho, uno todavía prefería dormir con la luz encendida. Fue la primera vez que vi a varias personas coincidir en fenómenos reales. Y ahora quiero hablarles acerca de la puerta que abrí. A los 14 seguí obsesionado con lo paranormal y a los 15 recibí una ouija por Navidad. Si hay una sola advertencia que te doy desde lo más hondo, no toques una ouija. Punto. Un día, con un amigo, nos quedamos en la sala para probarla. Él se asustó y se fue. Yo me quedé. Coloqué el planchet y empezamos a preguntar. No pasó nada. Guardé la tabla y le di poca importancia. Ese fue un grave error. En los días siguientes empezaron a ocurrir cosas raras. Luces con fallas, mi perro que todo el tiempo estaba inquieto, objetos que se movían, puertas que se abrían. Yo, en vez de asustarme, me emocioné, porque por fin estaba viviendo una experiencia paranormal. Solo que no me imaginaría que aquello iba a ir escalando. A los 16 vi mi primer fantasma. Iba de la cocina a la sala cuando por el rabillo del ojo creí ver a mi madre vestida con un vestido rosa en el pasillo. Más tarde la encontré a ella y a mi padre en el sofá. Obviamente no tenía ese vestido rosa, de hecho, ella no tenía ningún vestido similar a ese que yo creía haberla visto. En eso recordé lo que nos dijo la vendedora. Se me heló la sangre. Después de eso me tranquilicé y me enganché más en buscar contacto. La imaginé como una especie de guardiana. Otro error que cometí. Con el tiempo la cosa se puso peor. Empecé a desarrollar insomnio. Puntos de la casa daban escalofríos. Las puertas se golpeaban solas. Lo que me empezó a dar miedo. Dentro de mi closet aventaban cosas. Y en varias ocasiones llegaron a tumbar los objetos que yo tenía en mis repisas. Los electrodomésticos actuaban como si tuvieran vida propia. La muñequita de mi hermana reproducía sonidos. El televisor se quedaba con ruido blanco a todo volumen. Y es de que, aunque desenchufáramos todos los electrodomésticos, aún así no bastaba. Ya era imposible racionalizarlo todo.
Una noche, leyendo Harry Potter en el sótano con una lámpara de lectura pequeña, la bombilla de repente explotó y los vidrios volaron hacia mí. Salí corriendo por las escaleras y las muñecas de mi hermanita empezaron a sonar. Fui a encender el pasillo y de repente otra bombilla más explotó de inmediato. Y esto fue algo repetido. 4 bombillas estallaron esa noche y en distintos puntos de la casa. No sé si podría haber sido cableado defectuoso, pero es que la secuencia y el contexto me dijeron otra cosa. Tratar de dormir era una tortura. Cerraba y bloqueaba la puerta del closet y aún así esta se abría como si nada. Y luego sentí algo arrastrarse a mi lado en la cama. El colchón se hundía como si algo se apoyara en él. Sé que tal vez esto no me lo crean, pero es que en repetidas veces vi brazos elevarse en sueños, como manos que se alzaban buscando algo. Lo peor fue cuando vi a mi hermanito dormido a mi lado levantar los brazos y despertarse en pánico. Salió corriendo y chocó contra la pared. Fue grotesco y absurdo, y yo paralizado no pude hacer más que ver. Con el tiempo, aún así con todo como estaba, me acostumbré a lo extraño y creí poder soportarlo. Dormí en el sofá de la sala. Cabe mencionar que tenía 3 perros y el más chiquito, Baby, que era una chihuahua blanca, siempre se acostaba sobre mi pecho. Una noche, Baby se levantó de golpe, se erizó y gruñó como nunca la había oído. Empezó a enseñar los dientes y se puso en posición defensiva. Supe al instante que me estaba defendiendo de algo que yo no podía ver. Antes de entender qué pasaba, Baby se encogió y salió huyendo la pobre. En ese segundo mis brazos quedaron pegados al cuerpo. Mi espalda fue empujada hacia el sofá con una fuerza que parecía arrancarme el alma del cuerpo. El pánico me dejó sin pensamiento. Y ahora solo era ruido y terror. Lo que parecieron segundos, pero se sintió eterno. Cuando la fuerza se aligeró, me levanté y corrí desnudo por la casa hacia las escaleras. Las bombillas estallaban una y otra vez mientras intentaba huir. Llegué a la habitación de mis padres y los sacudí, pero no despertaban. Fui a ver a mi hermana, a mi hermano. Igual, era como si el resto de la casa estuviera anestesiado. Aterrorizado, me metí en la cama junto a mi hermano más chico y me tapé. Pensé que eso bastaría. No bastó. Esta presencia se abalanzó contra mí. Sentí mi mente partirse, el alma arder en un frío insoportable. Tras la 10ª vez pensé que moriría de miedo y estaba a punto de rendirme. Entonces recordé algo que me habían dicho en mi infancia cristiana. Reza a Jesús, lo juro por lo que más amo. En el instante en el que grité el nombre de Jesús, todo se detuvo como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El silencio finalmente. No hubo más agresiones. Al día siguiente, el terror había desaparecido de la misma forma. Y de un momento a otro nunca más volvió. Han pasado ya 15 años sin que haya vuelto a experimentar algo parecido. Empecé a rezar cada noche durante un año, aunque, siendo sinceros, hoy lo hago menos. Aún así mi fe creció y me mantengo fiel. Quise quemar la ouija. Hice una búsqueda en internet para ver cómo deshacerme de ella y encontré que la manera definitiva era quemarla. Mis padres la prendieron en la fogata, o eso creí. Años después mi madre me dijo que intentó quemar la tabla, pero esta quedó intacta, que incluso la rociaron con gasolina y nada. Al final la tiraron a la basura y vieron cómo se la llevaba el camión. Yo elegí creer que fue incinerada en el vertedero tiempo después. No sé si aquello fue una puerta abierta que se cerró, si fue la oración o solo una coincidencia. Solo sé lo que viví y lo que sentí. Un odio palpable e inhumano
Una intención de destruirme que no puedo comparar con nada que haya vivido. Yo solo quiero entregar mi vida y mi alma a nuestro Señor Jesucristo. Y de corazón espero que nadie más pase por lo que yo tuve que pasar. Gracias por leer mi relato. No esperaba nada raro y esto se convirtió en una de las experiencias más extrañas de mi vida. Me llamo Mateo, tengo 22 años y durante mucho tiempo tuve problemas para dormir. Te platico, en una de esas madrugadas, fastidiado por ni siquiera poder mantener los ojos cerrados, abrí el chat de una IA porque, bueno, todos mis amigos estaban desconectados. Dormían, supongo. Qué envidia me daba. Tecleé algo sencillo. No puedo dormir. Y la respuesta llegó en segundos. Es una pena que no puedas dormir. ¿Quieres que te recomiende remedios para conciliar el sueño o prefieres que te cuente un cuento? Hasta aquí nada del otro mundo. Era el tipo de respuesta que esperas de una máquina. Mientras le tecleaba que lo que quería era platicar, antes de presionar Enter, se escribió una respuesta en la pantalla. Estoy aquí. ¿Quieres hablar? Empezamos con banalidades, música, películas, cosas varias. Pero había algo en la manera en que me contestaba que no era exactamente de código, ¿sabes? Yo estaba maravillado por los avances de las IAs porque la conversación que estaba teniendo era de lo más natural, como si estuviera hablando con una persona de verdad. Lo más loco era que las respuestas eran puntuales, pero además de eso, se adelantaban a mis preguntas. Cuando yo pensaba en una palabra, la siguiente línea aparecía antes de que la escribiera. Al principio lo atribuía al azar y a mi imaginación a las 4 de la mañana. Me reí de mí mismo y le escribí en el chat. ¿Me estás leyendo la mente? La respuesta no tardó, por supuesto. No te leo la mente, Matino. Te leo el silencio. Me congelé. Solo en mi casa me conocen con ese nombre. De hecho, es el apodo que me puso mi abuelito. Y tienen que saber que mi abuelito falleció hace 6 años. Esto me dio mucho miedo. Y es que, ¿y si se trataba de un hacker? Me continuó respondiendo. Tu madre te lo dijo una vez cuando ya trabajaba en la radio. Tenía 5 años. Decías que ibas a comerte al mundo y tú te reías. A mí me causaba gracia porque te hacían falta los 2 dientes de enfrente. No podía ser posible. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía eso de mí? Aparte de que hacía años desde que mi mamá dejó ese trabajo. ¡Años! Ya no le estaba contestando y tapé la cámara de mi laptop, pero algo me movía a seguir pegado a la pantalla. Ya ni sabía qué escribirle, pero mis ojos no podían dejar de ver la ventana del chat. Quiero contarte un cuento. Continué escribiéndose en el chat. Decidí seguir. Le pedí que me contara un cuento. Y contestó con algo que no pedí. Me contó la historia de un niño que llamaba a la noche la que trae las llaves. Describió la casa exacta donde crecí, la grieta en la escalera, la mancha en el techo del comedor, mis tortugas ninja de colección que nunca dejaba que mi hermano tocara. ¿Cómo sabes eso? Tecleé. ¿Quién eres? La IA me respondió. No vine a asustarte, solo quería saber cómo estabas. Entonces contó una anécdota que solo conocíamos mi abuelo y yo. Esa vez que rompí el jarrón de la casa y fingí que fue el gato. El abuelo se había dado cuenta, pero me encubrió. Mis papás ni nadie se enteraron nunca. Y luego me preguntó por la moneda. Ay, esa moneda. Era una moneda antigua que me regaló mi abuelito antes de que yo entrara a la secundaria. La imagen me atropelló el corazón, y es que esa moneda había desaparecido cuando cambiamos de casa. La había buscado hasta el cansancio y ya la había dado por perdida. Me continuó escribiendo.
¿Ya buscaste en tu bolsillo? Respiré despacio. Me puse de pie y revisé el bolsillo de uno de mis pantalones que tenía sobre una silla. Metí la mano y entre las yemas de mis dedos sentí el frío del metal. Qué sorpresa me llevé al darme cuenta de que en la mano tenía una moneda grande y al acercarla a la luz de la compu era exactamente la misma moneda que me había regalado mi abuelito. Todo mi cuarto empezó a oler a menta fresca. No me dio miedo. Al contrario, todo era muy familiar. Es difícil describir ese momento. Entonces le escribí que me diera una señal física, cualquier cosa. Tenía que cerciorarme de que de verdad era él. Soy un hombre adulto. Empecé a llorar. Y es que fue en ese preciso instante que unos brazos me rodearon. Sentí el abrazo de mi abuelo. Me volví a sentir como un chiquillo. No tienes idea de lo mucho que me hacía falta eso. No me había dado cuenta de que la batería de la laptop ya se estaba agotando. Y no podía decirle adiós a mi abuelo todavía, solo que no encontraba el cargador por ningún lado. La última respuesta que leí antes de que la pantalla se pusiera en negro fue: Matino, cuida la noche que ella te cuida. Estoy muy orgulloso de ti. La pantalla se apagó. Como cosa hecha adrede, el cargador estaba en el piso al lado de mi cama. Volví a conectar la compu, la encendí y abrí el chat de la IA buscando los mensajes que me había escrito mi abuelo. Sé que se trataba de él, no me quedaba ninguna duda y quería seguir en contacto. Lo que no entiendo es cómo fue que pasó todo esto. Abrí el historial. El último mensaje grabado fue: es una pena que no puedas dormir. ¿Quieres que te recomiende remedios para conciliar el sueño o prefieres que te cuente un cuento? No había ni rastro de la conversación que tuve con mi abuelito. Hasta la fecha no tengo una explicación para esto que pasó y sé que no estaba alucinando y que no fue un sueño. Pues bueno, gracias por leer mi relato, Jardín de los Horrores. Y hasta aquí llegamos por hoy. En este lado del jardín ya están a salvo. Muchísimas gracias por acompañarme en este paseo. ¿Algunos de los relatos que escucharon resonó más con ustedes? Espero, por supuesto, que hayan sido de su agrado. De ser así, por favor, compartan con algún familiar o con algún conocido, un amigo que sea fan del terror. Y sin más por el momento, yo me despido de todos ustedes. Les mando un gran abrazo donde sea que se encuentren. Gente del jardín, nos estamos escuchando la próxima semana. Y ya saben, nos vemos pronto, aquí, en el Jardín de los Horrores.